Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días, muy buenos días a todos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de CCI, de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Les quiero agradecer muchísimo estar con nosotros en nuestro nuevo encuentro de la Comisión de Asuntos Públicos. Les quiero agradecer a representantes del Consejo de Administración que vi que están conectados, a Darío, Hernán, y a representantes de la Embajada. Bonjour Marion, Marion Paradisi Columna, que nos está acompañando. Sin más, le paso la palabra a la presidenta de la comisión, que es Brenda Bianquet. Ella es gerenta de Asuntos Corporativos de L'Oréal. Así que, Bren, te paso la palabra para que presentes el tema y al orador. Y gracias, Santiago, por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué lindo que sea una nueva charla con un tema tan convocante, pero sobre todo porque creo que el orador de hoy hace a la convocatoria, así que agradecemos profundamente a Santi Bulat porque no lo dudó, se sumó, y como saben, estas charlas son ad honorem, así que siempre encontrar la buena voluntad, y habla muy bien de nuestra Cámara, que speakers de tanto renombre quieran participar. Así que gracias, Santi, de nuevo, públicamente. Y contarles que Santiago es licenciado en Economía de la UBA, es magíster en Finanzas por UCEMA, y es economista asociado en Invec Consulting, y es columnista en La Nación y en La Nación Más, que seguramente en ese medio lo ven seguido. Y bueno, y el tema de hoy es un tema muy interesante para la coyuntura, es adrede la fecha de esta charla para justamente poder hablar de la economía preelectoral, ¿no? Estamos hablando y viendo en la televisión y en todos los medios a todos los candidatos de las PASO, pero ¿qué pasa con esta economía preelectoral? ¿Y qué desafíos tenemos de cara a las elecciones? Y por supuesto, una gran pregunta que creo que si Santi hoy no la contesta, se tendría que hacer ministro de Economía, y es si habrá acuerdo con el FMI y cómo sigue la repercusión de la economía local, que es una pregunta fuerte que quiero ver todas las respuestas de Santi, así que no perdamos más tiempo y le cedo la palabra a Santi. Recuerden que las preguntas las pueden escribir en el chat, las leemos al final, así que les dejamos ahí esa oportunidad de que si lo van escuchando a Santi y les surgen preguntas, las vayan escribiendo. Así que todo tuyo, Santi, así te aprovechamos esta hora. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, gracias, Liliana, gracias a todo el equipo por haberme convocado. Un lujo poder estar acá compartiendo un rato y charlando de economía, que para hacer un jueves a la mañana, obviamente siempre se hace un poquito más difícil, pero bueno, tratemos de hacerlo lo más ameno posible, despejemos algunas dudas, que yo también tengo dudas, así que, Brenda, algunas cosas te podré contestar, otras veremos, pero la intención va a estar. Comparto un poco pantalla para poder de a poco ir repasando el escenario, para ordenarnos un poquito de qué se trata esta economía de cara a las elecciones. Me parece importante dividir quizás la charla en tres aspectos. La primera es la actividad económica y el escenario electoral, y qué estamos viendo hasta el momento. El segundo es el frente monetario y financiero, qué pasa un poco en el exterior y qué estamos viendo localmente en este sentido. Y en tercer lugar, el panorama más de inversiones, que siempre es un tema que obviamente importa no solamente a personas físicas, sino obviamente también a las empresas. Así que haciendo un repaso de esto y después dejamos un rato para preguntas, bueno, avanzamos. En primer lugar, bueno, entender un poquito lo que viene pasando en términos de actividad económica. Ahora se lo voy a mostrar en gráficos, pero probablemente es importante destacar que la economía creció muy fuerte después de la salida de la pandemia, y en los últimos meses lo que estamos viendo es una especie de estancamiento, incluso con cierta caída en los últimos meses. Junio dio algún repunte, dio señales de mejora, pero lo cierto es que hasta el momento veíamos una economía que había encontrado un sendero de crecimiento después de la caída muy fuerte de la pandemia, pero que se empieza a estancar sobre el final, ¿no? Lo cual te da a entender que la consolidación de la recuperación está lejos de verse, ¿no?, como algo permanente. Y sobre todo acá es importante destacar que los sectores funcionan de manera muy distinta. Ustedes que están en distintos rubros también lo
lo sabrán esto muy claro, pero no es lo mismo hoy estar en un sector de servicios, por ejemplo, que estén relacionados al turismo, que estar, por ejemplo, en determinadas industrias, ¿no? Entonces eso te va a llevar de alguna manera a distintos escenarios de lo que se pueda esperar para el año próximo. ¿Qué está pasando desde el lado del plan más electoral? Que es lleguemos a las elecciones con un salario creciendo, con jubilaciones mejor puestas y una actividad económica con una menor inflación. Bueno, es el objetivo que tiene el gobierno. Todavía no lo está logrando como le hubiera gustado, pero están los objetivos puestos en eso. Entonces las preguntas son, ¿cuánto se robustece de acá en adelante? Sabemos que este año va a ser de crecimiento, digamos. Estadísticamente vamos a tener un crecimiento ya fácil del 7%, entre 6 y 7% seguro, y de ahí para arriba lo que podamos llegar a consolidarse. El tema es cuánto se sostiene de acá en adelante y cuánto es solo rebote. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Si vemos un poco en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que la actividad mensual, digamos, la desestacionalizada, lo que vemos de cómo viene mes a mes la actividad económica que resulta comparable, vemos que desde enero de 2018, en su momento, cuando empieza la recesión más fuerte en la Argentina, a partir de la crisis cambiaria que se da en abril, Argentina nunca vuelve a aquel pico de actividad económica. Entonces volvimos, ya veníamos de un escenario de estancamiento con inflación desde el año 2011 para acá. En 2017 hicimos una especie de pico, si querés, acá, y a partir de entonces, de 2018, nos encontramos nuevamente una economía que es más chica y que por ahora no da síntomas de estar recuperando demasiado. ¿Qué es lo que esperamos de acá en adelante? Nosotros, una recuperación que se deje la economía en torno al 7%, pero que esto nos llevaría a diciembre a no poder encontrar todavía los niveles de inicios de 2019, ¿no? Todavía niveles muy bajos de la economía argentina. Estamos lejos de volver al pico de 2018, incluso con la recuperación que vamos a ver del 7% para este año. Si vemos un poco lo que viene sucediendo en la región, pasa algo similar. Digo, todas las economías ya han recuperado, al mes de mayo, que tenemos el consolidado de cada una de ellas, las economías de la región han vuelto a niveles previos a la pandemia en términos de actividad económica, salvo Colombia y salvo Argentina, que todavía están por debajo de esto. Entonces, la consolidación que se está dando acá es mucho más lenta de lo que pasa en economías como la colombiana y la argentina, que, como se ve, se empezaron a mancar sobre el final. Obviamente Colombia con un montón de protestas sociales, sabemos todo lo que ocurrió en el último tiempo. Bueno, y Argentina, que sabemos que no está pudiendo consolidar desde el lado no solamente de la oferta, que ahora la vamos a ver acá también, sino desde el lado de la demanda. En primer lugar, cuando vemos por sectores, como les digo, es una recuperación que no se consolida del todo, que tuvo una recuperación importante respecto del año pasado, pero que eso no le permite volver a los niveles iniciales. Sin embargo, no todos los sectores reaccionan de la misma forma. Fijémonos lo que pasa, por ejemplo, con el agro, ¿no? El agro, que está acá, el gráfico de la izquierda arriba, lo que nos muestra es que comparando contra 2019, incluso la economía, la producción agrícola está por debajo de los niveles acumulados que había hasta el año 2019. Ahora, ¿por qué fue un buen año para el agro? Por el lado de los precios, ¿no? Por el lado del P, no tanto por el lado de las cantidades en este sentido, dado que la producción, tanto ganadera como agrícola hasta el momento, está por debajo de los niveles de 2019, aunque bastante más cercano que otros segmentos. La industria, por su parte, viene bastante bien, viene incluso encima que el año 2019. Esto se debe a una economía quizás en algunos puntos más cerrada, una economía que está aprovechándose de un cepo cambiario, una economía que está forzando de alguna manera tasas de interés más bien negativas, que alientan también de alguna manera la producción. Bueno, todo este escenario y de un mayor consumo, digamos, la gente está gastando, no gasta en viajar, gasta más en bienes. Bueno, todo esto está impactando en lo que es la industria del comercio, que hoy están teniendo mejores resultados que en el año 2019. Si nos vamos a la construcción, muy por debajo de 2019 todavía. Vemos que eso no se logra consolidar, un escenario acumulado de 2,5% a la baja todavía en la construcción, pero muy por encima del año 2020, por supuesto. Hotelería y gastronomía, el segmento más golpeado. Acá, si hacemos un mapa de toda la actividad económica que hay en la Argentina, el peor de todos termina siendo hotelería y gastronomía, sobre todo por la gran ponderación que tiene la hotelería dentro del segmento, y además porque la gastronomía todavía sigue con aforos, muchos no han podido sobrevivir a esta pandemia y sigue siendo de los segmentos más complicados.
transporte y comunicación sucede algo similar, por encima de los niveles 2020, pero por debajo de los niveles del año 2019. Obviamente, como les digo, no hay que ver solamente la parte de la oferta, sino también de la demanda. Lo que vemos en el lado del frente externo, un poco si somos una economía muy exportadora o no, lo que vemos son dos cosas. Primero, que esta línea lo que nos muestra es cómo venís exportando. Este es un periodo de déficit externo, este es un periodo de superávit externo, y acá lo que vimos es que en su momento, en el año 2017, previo a la crisis, teníamos un periodo de un déficit externo muy amplio, ¿no? Que se mantuvo durante muchos meses con un tipo de cambio, más bien, con un cepo cambiario que ya no estaba y un tipo de cambio más, si querés, más rezagado respecto de lo que está hoy, y a partir de un overshooting que hubo, un aumento fuerte del tipo de cambio, las exportaciones estuvieron muy por encima de las importaciones. Sin embargo, cuando dejamos de ver los precios y cantidades juntos, que es este gráfico de la izquierda, y vemos solamente las cantidades, vemos que en exportaciones ni siquiera estamos en los niveles de 2019, en lo que fue el primer trimestre de 2021. Tuvimos un muy buen un muy buen primer semestre en relación a las exportaciones, pero que vino todo por el lado de los precios y no tanto por las cantidades, porque todavía estamos por debajo de 2019. Sin embargo, las importaciones sí vienen creciendo por encima de 2019 en el orden del 10%. Mucho tiene que ver con el aprovechamiento de una macro un poco inestable, que es, por ejemplo, tener una brecha cambiaria elevada que invita a dolarizar algunos, por ejemplo, bienes de capital, menos bienes de consumo en este caso, por la estructura que estamos importando, pero sí le permite a la economía estar dolarizándose de alguna manera, no a través de la compra de dólares, sino a través de la compra de materiales, ¿no? que sean financiados con dólares al tipo de cambio mayorista. En términos de consumo, como venimos, estamos muy por debajo de los niveles que se alcanzaron en su momento en el año 2017, con aquel pico en el año 2015, un promedio de 98.000 pesos a precios de hoy, y hoy estamos en 17% por debajo de nuestro poder de consumo, de los salarios estables, ¿no? Quizás la economía más formal, si se quiere, tiene un poder de compra 17% menor a lo que había sido el promedio 2013-2017, y si vemos con las jubilaciones pasa algo bastante similar, ¿no? Que en algún momento llegaron a su mayor poder de consumo cerca de los inicios de 2018, y a partir de entonces hay una caída del 24% a niveles de hoy. Sin embargo, se están, obviamente, periodo electoral, lo que se quiere es que las paritarias se renegocien hasta el momento, lo que ahora llegando hacia las elecciones, esto generaría un aumento leve, volviendo a los niveles quizás de fines de 2018, post-crisis cambiaria, pero por encima de los niveles actuales, y con las jubilaciones pasaría algo similar, volviendo a aquellos niveles de 2018, sobre todo con el impulso del bono que le quieren dar. Pero todavía tenemos una economía que tiene mucho salario real para recuperar, pero que en el corto plazo no lo estamos viendo. Sí vemos una recuperación hacia el periodo electoral muy cortoplacista, pero no una consolidación de largo. Me parece que es un poco el objetivo que tiene la economía en general. En términos de consumo, vemos que Argentina viene un poco rezagada respecto del resto de los países. Básicamente lo que vemos acá es un indicador del BVA Research, que lo que nos muestra es el consumo a través de tarjetas de crédito, que lo que se ve es que hay un rezago todavía en la Argentina, que el consumo tampoco se ha consolidado tanto como en otros países, en todo se ve la caída muy fuerte al inicio de la pandemia, pero luego una recuperación más consistente, y sobre el margen una leve mejora hacia el final, que probablemente se consolide algo más llegando hacia octubre. Obviamente habrá que ver la dinámica de consumo y de ahorro, siempre son meses en los cuales la gente prefiere dolarizarse a andar gastando en otras cosas porque son momentos de incertidumbre, así que eso también puede pesar, pero va a haber un mayor poder de consumo. Por el lado de los gastos, que es obviamente otro de las ruedas que tiene un auto para seguir moviéndose, las ruedas del crecimiento que tiene esta economía, ya repasamos lo que es el sector externo, o sea, la cantidad exportada, por el otro lado, la capacidad de consumo que pueda llegar a tener las personas y los adultos mayores, y por otro lado, la cantidad de plata que puede inyectar el fisco. ¿Qué es lo que veíamos hasta el momento? Vamos a hacer una comparación con 2019 en términos reales, o sea, en precios constantes. No tiene sentido ir a analizar qué pasa en relación al año 2020. Entonces, cuando vemos los ingresos del fisco, lo que vemos es que viene bastante parecido el año 2021, es esta línea, que llega hasta acá, por supuesto, porque es hasta donde tenemos datos, respecto del año 2019. Entonces lo que vemos en ese sentido es que venían recaudando más, sobre todo porque se han generado nuevos impuestos. ¿Por dónde venían recaudando más?
Bueno, básicamente por el aumento en bienes personales, en su momento había bajado, ahora aumentó también, por el aumento a los nuevos impuestos, que por ejemplo está el impuesto a la riqueza metido acá, por los aumentos en los derechos de exportación, porque básicamente recordemos que veníamos con buenas exportaciones por los precios de commodities y demás, que llevaron al fisco a recaudar mucho más. No viene también en temas de contribuciones a la seguridad social, básicamente porque hay menos empleo y menos nivel de salario real. No viene también el IVA, que tiene que ver, está muy asociado al consumo, que si bien viene recuperando, todavía se mantiene 5% por debajo del año 2019. Y si vemos en términos de gastos, que es todo lo de abajo, vemos que los gastos venían por encima del año 2019, era factible que esto sucediera, porque si no estaríamos yendo a un escenario de equilibrio fiscal, algo que no se iba a consolidar este año, pero sí vemos que en junio tuvimos menores ingresos, alert roja, mayores egresos, alert roja mucho más fuerte, acá más 13%, lo cual te lleva a un escenario de mayor déficit, ¿no? Que probablemente esto sea algo que se sostenga a lo largo del año, ¿no? Que haya mayores erogaciones. ¿Y por dónde vienen las erogaciones y por dónde los ajustes en términos de gasto? Bueno, hasta el momento las jubilaciones vienen cayendo a un ritmo del 8%, o sea, están ajustando. Las pensiones no contributivas vienen ajustando al ritmo del 15%. Los salarios del sector público vienen ajustando en orden del 14%, lo ha hecho toda la economía también. Los subsidios económicos vienen aumentando muy fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con energía, y lo seguirán haciendo de esta manera. Y por otra parte, todos los programas de asistencia vienen creciendo a un ritmo del 200%. Lo interesante de ver acá es cómo se llega a las elecciones con este panorama, ¿no? La verdad es que todos los que hemos sufrido las encuestas del año 2019 nos cuesta, de alguna manera, como inversores, o pensando un poco la actividad económica, basarnos solamente en eso. Lo cierto es que si vemos los indicadores de confianza, esto medido por la Universidad Torcuato de Itela, nos da a entender que ningún oficialismo ganó una elección con los niveles de confianza que hay actualmente, lo cual no indica nada, no indica que no pueda llegar a suceder, sobre todo porque entendemos que son meses que se va a venir una permanente, digamos, posición fiscal mucho menos austera de lo que venía haciendo, tratando de revertir la caída de los ingresos y tratando de, con créditos al consumo, con ahora 30, ahora 12, mayores bonos, digamos, a los sectores más afectados, con mayor asistencia y demás, bueno, están poniendo toda la carne al asador para que esto se revierta y llegar a las elecciones de la mejor manera posible. Lo que pueda llegar a suceder después en términos fiscales, se lo preguntaremos a otro país que viene después de las elecciones, como siempre pasa en Argentina. ¿Cuál es el plan electoral entonces? Atrasemos el tipo de cambio, algo que viene sucediendo, ahora lo vamos a ver un poquito más. Reprimamos los precios, sobre todo con menos aumento del tipo de cambio, con menos aumento de las tarifas, con menos aumento de los combustibles, todo lo que quedó concentrado, si querés, en un primer cuatrimestre del año, y ahora empiezan a liberarse un poco más, aunque la inflación sigue persistente en los niveles del 3%, el congelamiento de tarifas, tasas de interés bajas, ahora dieron créditos a monotributistas, también a tasa cero, aumento de transferencias, aumento de obra pública y postergación del acuerdo con el Club de París. Sin embargo, esto tiene una especie de límite que es en marzo del año 2022. ¿no? Con el nivel de reservas que tenemos hasta el momento, que son cerca de 7.000 millones de dólares en relación a lo que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales, lo que vemos es que este año es factible que el gobierno lo pueda pasar incluso sin hacer demasiado acuerdo con nadie. O sea, podría quedarse callado, ir pagando y no tener que darle explicaciones a nadie. El asunto es que a partir de que empieza el año próximo, ya si llegamos más o menos con reservas prácticamente nulas o muy bajas a comenzar el año, recordemos que ahora recibimos 4.300 millones del fondo que llegan a la Argentina, pero empezamos el año complicados para encarar lo que va a ser marzo. ¿Por qué? Porque en marzo tenemos 5.200 millones de dólares que tenemos que salir a pagar en caso de que no queramos acordar con nadie por Club de París y por Fondo Monetario Internacional, entre otros, que también se suman. Entonces la cuestión va a estar ahí, ¿cómo se sostiene este escenario hasta entonces? ¿Podemos quedarnos sin pagar? ¿Podemos arreglar o no? Y la pregunta es, ¿va a haber un acuerdo con el fondo? ¿No va a haber un acuerdo con el fondo? Yo creo que el escenario de no acuerdo con el fondo es el escenario más disruptivo. Creo que hasta el momento se les está pagando a los organismos internacionales. Si la respuesta fuera queremos romper todo,
difícilmente gastarías plata en pagarle a organismos internacionales de entrada. No sé si tendría mucho sentido. Ahora hay que ver las exigencias que el fondo va a pedir, que obviamente pueden generar mayores rispideces a un gobierno que siempre estuvo acostumbrado a poder trabajar teniendo plata, ¿no? O poder trabajar pudiendo tener un caudal de pesos que pudiera emitir, o tomar fondos de las AFJP, o tomar fondos del Banco Central, bueno, todo lo que ya conocemos, digamos, hasta el momento son herramientas que ya no se tienen, es un gobierno que le gusta gastar, pero se encuentra con una economía que no tiene nada para gastar. O sea, cada vez hay menos plata y necesitamos de la asistencia externa, a menos que decidamos ir a un escenario de vivimos con lo nuestro. Yo creo que a priori eso sería lo peor. Creo que las expectativas que ya están desalineadas se vuelven mucho peores si eso sucede, así que esperaremos que eso no pase. Lo ideal también sería, para que poder quedarnos con un caudal de reservas que ahora nos entran estos DEC del Fondo Monetario Internacional, eso nos llevaría de alguna manera a poder tener un mayor colchón de reservas si arregláramos con el fondo antes. Entonces tampoco se está arreglando con el fondo antes. Entonces estamos en una especie de limbo de cerremos los ojos a ver qué pasa en las elecciones, no generemos ni mencionemos la palabra Fondo Monetario Internacional, salvo por la plata que nos llega a partir de la distribución que hicieron los organismos internacionales. Después de entonces, Argentina sí o sí tiene que tomar una medida, sea buena, sea mala. En el verano de Argentina hay que tomar una decisión de si encauzamos nuevamente la relación con los organismos multilaterales o no. Vamos ahora un poquito a hablar del frente más monetario, entendiendo un poco qué pasa con no solamente el plano local, sino también internacional, donde venimos con un mundo que, bueno, está con dificultades, si querés, en el plano más monetario, digamos, viendo más una reversión digamos, un aumento de los flujos de capital que están yendo por el mundo y un aumento también de la inflación en los Estados Unidos, ¿no? Si vemos lo que pasó en términos de inflación, los últimos datos dan cuenta de que volvimos a los mismos niveles del año 2008, cerca de 5,3%, muy parecido a aquel pico, con una tasa de interés que se encuentra en niveles muy bajos, que es esta línea roja que estamos viendo acá. Desde 2015 venía aumentando la tasa de interés permanentemente de los Estados Unidos, y ahora, con vistas de fomentar el consumo, vemos que la tasa de interés se mantiene estable en niveles de cero, y probablemente lo haga hacia fines de 2022 también se mantenga en estos niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que van a tratar de fomentar todavía más la actividad, el consumo, la toma de créditos y demás a tasas bajas, con el fin de estimular la actividad económica, hasta que el desempleo vuelva a bajar y hasta que la actividad económica se recupere por completo en todos los sectores. En términos de activos, esto viene siendo muy positivo. ¿Por qué? Porque básicamente la gente, en vez de gastar la plata, como fueron las expansiones fiscales en el año 2008, que lo que hacía la Fed era pongo plata y toda la gente la consume, ahora era pongo plata y la gente se la está quedando para ahorrar, lo cual te está llevando a una menor tasa de interés en los bonos, porque la gente está comprando bonos, la gente está comprando también acciones del mercado, lo cual te está llevando a niveles históricos del S&P, por ejemplo, un indicador de acciones de Estados Unidos, que lo que te da a entender también es que la gran pregunta es si esta inflación llegó para quedarse o no en este contexto, ¿no? Que eso es lo más quizás relevante. Por ahora la Reserva Federal dice esto es transitorio, son algunos segmentos los que vienen subiendo, entonces no tenemos por qué mover la tasa de interés. Caso contrario, caso que digan, bueno, la verdad que la tasa de inflación no baja, vamos a tener que subir las tasas de interés, sube la tasa de interés, algo que el mercado no estaba esperando. Esto puede llevar a que todos los flujos de capital que andaban dando vueltas por el mundo vuelvan en gran parte de Estados Unidos, y las economías que dependen de poder financiarse en el exterior tengan que ajustar algo más sus cuentas fiscales. Caso, por ejemplo, Brasil, economía de la cual dependemos mucho, que hasta el momento subió su tasa de interés para hacerse un poco más atractiva también al exterior, salió a buscar deuda, hizo planes fiscales muy fuertes y tiene un déficit enorme. El tema es que por ahora lo puede financiar. Si no lo pudiera financiar, bueno, cabe preguntarse de dónde va a ajustar Brasil su economía, ¿no? Yendo un poco a la inflación local, que quizás es lo más interesante en este sentido, vemos que viene la inflación, que en su momento el gobierno había agarrado con un 54% de inflación interanual, logró descender muy fuertemente a raíz también de la pandemia. Fijémonos que
estos cajones grises que estamos viendo acá, así estas barras grises, lo que nos muestran es que abril y mayo fueron los meses más bajos, con 1,5% de inflación, cuando en otros países del mundo hubo deflación, o sea, fueron meses para toda la economía, cuando la economía se frena, para poder vender lo que te quedó, lo vendés a cualquier precio, básicamente, se ven bajas de precio, esa es la explicación quizás más sencilla, y básicamente cuando la economía empieza a recuperar, la reactivación se da, automáticamente tenés un aumento de la tasa inflacionaria, hoy la vemos cercana al 50,2%, hoy tendremos el dato de julio, nosotros estamos viendo una inflación de 2,9%, veremos si esto finalmente se confirma o no, pero que levemente estaría por debajo del 3% o muy cercana al 3%, creo que siempre estamos viendo el decimal, pero lo que importa es que estamos en una economía que corre a una inflación del 53%, con el dato que vamos a tener ahora, y las pelotitas que estamos viendo acá, verdes, lo que nos indican es que la devaluación se está frenando mes a mes, ¿no? Con lo cual el gobierno está yendo a un atraso cambiario. De alguna manera lo que vemos en términos interanuales, yo lo que hago acá es comparar dos inflaciones distintas. Primero la de junio de 2021, que tiene un 50% de inflación, como lo decíamos, el último dato que tenemos disponible, y la variación de precios en octubre de 2019, que es 50%. Entonces yo te diría, nivel general de precios, 50% en octubre, 50% en junio, más o menos estamos hablando de la misma inflación. Ahora hay algunas diferencias, y es que básicamente en octubre de 2019 ningún precio de la economía, ni vivienda, transporte, salarios, tipo de cambio, salud, precios mayoristas y demás, ningún precio tenía una variación interanual menor al 40%. Y ahora estamos viendo en junio de 2021, el último dato que tenemos, que todas las tarifas se están atrasando, 28%, comunicación se está atrasando, 28% también, aumento que está regulado por el gobierno, bienes y servicios al 34%, que no tiene mucha ponderación porque son otros bienes y servicios, y el tipo de cambio 33,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos ahora en una economía que está con una inflación muy similar a la de octubre de 2019, pero con muchas distorsiones, digamos, dentro de sus precios, ¿no? Lo cual te va a generar en algún momento una persistencia inflacionaria cuando esto se empiece a corregir. Y esa es la pregunta, digamos, de cuánto se mantiene esta inflación, si tiene fundamentos para bajar o no. Y el tema que es central en esto es ver cómo se va a financiar de acá en adelante el gobierno, ¿no? Básicamente lo que vemos en el año 2020, este es el déficit que tenía, toda la barra gris que vemos es como el déficit que llegó a tener cada mes acumulado, y acá es el acumulado de cómo nos financiamos. Fíjense que solamente hay un 16% que se financió con deuda, el otro 84% se financió todo con emisión monetaria, algo que probablemente este año no se repita. Lo que venimos viendo es que el déficit viene de alguna manera menor a lo que venía siendo antes, como les mostré previamente, lo que fue el año 2020, y con una mayor incidencia de la deuda. Hasta julio esto era 48,52, más o 43,57, más o menos 57% de emisión monetaria, 43% de colocaciones de deuda. La colocación de deuda lo que te permite de alguna manera es no tener que emitir esa plata y poder refinanciarte en el mercado local, algo que hacen todas las economías. A Argentina le cuesta un poco más, incluso las economías lo hacen con plata de afuera cuando no la tienen en el mercado local. Y ahora lo que vemos es que agosto fue un mes que empezó mal, por lo menos en términos de deuda, porque de 100 que vencían, o sea, de 100 que tenían que pagar de vencimiento de deuda, lograron recaudar solo 66. Antes vencían 100 y lograban recaudar más, ahora al revés, ¿no? Vencieron 100 y lograron recaudar menos. Entonces, ¿cómo cubrís ese bache? Tenés que salir a emitir moneda para poder pagar, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó, y ahora ese ponderador bajó a 32%. Sin embargo, hasta entonces venías más o menos bien. Ahora, para los meses que vienen, estas barras que estamos viendo acá, el del gráfico arriba a la derecha, lo que nos indican es un poco la cantidad de vencimientos que hay hacia el final del año, que ahora se vienen meses abultados, agosto, septiembre, octubre. ¿Y qué instrumentos se están demandando? Bueno, ahora volvieron los famosos dólar link, o sea, todo lo que está ajustado por el tipo de cambio, y mayor demanda por instrumentos ajustados por inflación. Sin embargo, como vemos al mes de julio, lo que más ponderaba era el gris, que hasta el momento el Tesoro no salió a ofrecer estos instrumentos, o sea, no salió a dar tasas de interés nominales, o sea, no salió a dar instrumentos con tasa de interés nominal, sino que todos los instrumentos que salió a vender en el último tiempo, si querés, o a ofrecer al mercado, son instrumentos que ajusten por inflación o por lo que suceda con el dólar. Probablemente en los próximos días volvamos a ver un aumento o una mayor demanda por
tasa de interés. ¿Y por qué el mercado está buscando tasa de interés? Porque ven un tipo de cambio que hasta octubre, noviembre no se va a mover demasiado, mayorista, con lo cual no sirve demasiado comprar instrumentos atados al dólar, porque ven una inflación que ahora va a ir en un leve descenso, con lo cual tampoco. Entonces lo que están buscando es hacer algo más de tasa. En términos de reservas, lo que vemos en lo que vimos en este año fue que el Banco Central pudo comprar muchas reservas en relación a lo que fueron otros momentos del año, pero sí lo que vemos es que hubo, si se quiere, de 7.200 millones de dólares que se compraron, el Banco Central solamente se quedó con un 37%, solamente con 2.600. ¿Y por qué de tantas que compró se quedó con pocos? Bueno, en gran parte porque tuvo que pagarle a organismos internacionales, en gran parte porque tuvo que hacer pagos por parte del sector público que eran en dólares, en gran parte porque salió a intervenir la brecha cambiaria, y en gran parte porque salió nuevamente sobre el final de julio a intervenir en el mercado oficial de cambios, ¿no? Entonces, poco lo que te deja ver es que todas las reservas que pudiste comprar en un año que fue muy bueno para la cosecha, que te liquidaron un montón de dólares y que tenés un cepo muy fuerte, te llevan de alguna manera a no poder haberte quedado con todo a raíz de los pagos que tenés que hacer. ¿Cómo queda el saldo compra-venta en todos los años en general del Banco Central? O sea, ¿cuándo hay mayor presión cambiaria? Estamos adentrados ya en los meses de mayor presión cambiaria. Agosto, septiembre, octubre, incluso cuando excluimos los peores meses del año 2018-2019, que fueron los más complicados siempre que fueron más complicados porque no había un cepo cambiario, bueno, estos son los meses que más dólares tiene que vender el Banco Central para poder estabilizar el tipo de cambio. Entonces esto lo que nos da a entender es que nos estamos metiendo en la época más turbulenta, si querés, del año, y que la mejor parte ya pasó. Entonces que ahora la presión cambiaria se vuelve un poco más importante. ¿Qué pasa ahora? Vamos levemente a lo que es las tasas de interés, un poco no solamente acá, sino en la economía global, y que estamos esperando también nosotros para el panorama local. En primer lugar, las tasas de interés de América Latina, que vienen aumentando, como les decía, Brasil aumentando de 3,5 a 5,25, México a 4,25, Bolivia también aumentó por encima de 4, Chile cercana al 1% dentro de sus tasas de interés. Muchas economías de la región han tendido a aumentar sus tasas de interés. Argentina, que se mantiene desde marzo de 2020 en 38% y no hay planes de tocar demasiado esa tasa de interés de referencia, hoy ofrece plazos fijos para los inversores que pierden permanentemente contra la inflación. Estamos próximos a cumplir un año completo en el cual los plazos fijos han perdido contra la inflación, y sin embargo el stock ese no se mueve mucho. Vaya uno a saber por qué razón. Lo que sí está empezando a crecer bastante el interés, y viene creciendo mucho, aunque todavía desde un punto de partida muy chico, son los plazos fijos que ajustan por inflación, ¿no? Que obviamente tienen su complicación de que son precancelables y ahí te pagan menos, pero que son una opción que se empieza a ver bastante por el mercado, ¿no? Ya que no ajusten por tasa de interés, más mirando en 90 días, no tanto el cortísimo plazo, y que de alguna manera te puedan proteger de la inflación. Ahora, lo que vemos es que sin quererlo demasiado, sin hacer demasiado movimiento de política monetaria, con una inflación que baje un poco más a partir de tener las riendas atadas en un montón de segmentos de la economía, como las tarifas, como el tipo de cambio, como la salud, como la comunicación, bueno, eso nos lleva de alguna manera a estar viendo una inflación que desciende levemente y que los plazos fijos podrían llegar a ser entonces algo más atractivos, ¿no? Sin quererlo demasiado, sin tocar mucho la tasa de interés como hicieron otros países. En términos de tipo de cambio, lo que se está viendo básicamente es que para el mayorista, el tipo de cambio mayorista, el gobierno lo quiere terminar este año en 102, yo creo que va a terminar levemente por encima de esto, pero va a terminar con una devaluación de todos los meses 1% aproximadamente, lo cual te llevaría a un escenario levemente por encima de 100 pesos para el dólar mayorista. Mientras que el ROFEX, o sea, el mercado de futuros de dólar, está viendo un dólar cercano a 112, ¿no? Que va con una pendiente más ascendente, sobre todo ascendente en diciembre, ¿no? Lo que está viendo el mercado de ROFEX, y ahora lo vamos a ver, es que el dólar podría tener un salto después de las elecciones. Y lo que vemos siempre es que los mayores cepos generan también mayores brechas cambiarias. De hecho, el dólar libre hoy, en el que no interviene de ninguna manera el gobierno porque no puso topes a los bonos y demás, está 10 pesos por encima de lo que es el dólar contado con liquidación, que ahí lo vemos, que el dólar contado con liquidación, si es solamente de continuar con esta tendencia,
nos iríamos a un dólar con una brecha de 80% a un dólar de 200 para el contado con liquidación hacia fin de año, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Lo que vemos acá son dos cosas. Lo primero es que el Banco Central quiere frenar el dólar. Esto lo llevaría a perder competitividad permanentemente contra una inflación que corre del 3%, y esto te dejaría en niveles todavía competitivos. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central y la economía en general? Es, como yo tengo un dólar que todavía venía de un escenario de overshooting o de un dólar muy alto antes, yo tengo todavía la potestad de atrasarlo sin generar distorsiones en la economía. Obviamente es imposible decir eso en una economía que tiene un cepo cambiario tan fuerte como el que tenemos nosotros. Pero bueno, pensándolo de alguna manera, este tipo de cambio real que tenemos al día de hoy, digamos, si lo viéramos en términos de contado con liquidación, o sea, si vemos cuánto es el tipo de cambio real hoy, medido solamente por contado con liquidación, estaríamos en 180 pesos, está por encima de lo que fue el tipo de cambio real de la salida de la convertibilidad. O sea, pasaste de 1 a 4, fue un shock enorme para la economía. Ese dólar de 4, que fue pico máximo en términos reales, es el mismo que hoy tendrías si toda la economía va a estar comprando dólares a 180. Lo cual te da a entender dos cosas. Primero, que la economía no necesita ese tipo de cambio porque no tiene desajustes tan fuertes como lo eran en la convertibilidad, y la economía está tan monetizada en pesos y con tan poca demanda de pesos que todos están eligiendo salirse del peso a un precio que uno podría identificar como un precio caro en términos históricos, ¿no? Entonces, estamos eligiendo salir del peso a un precio que es 180 y no nos parece tan caro, cuando si lo vemos un poco en términos históricos es un dólar bastante caro, ¿no? Las tasas implícitas de ROFEX, o sea, un poco la devaluación que está esperando el mercado, como les decía, es, bueno, más o menos se mantiene similar a lo anterior, pero hay un salto en diciembre y un salto en enero. ¿Qué es lo que espera el mercado entonces? Que el dólar oficial tenga una devaluación post-elecciones, y ya lo está viendo en sus propios precios, ¿no? Esto es interesante para analizar qué se puede ver de acá en adelante. Lo que se ve respecto de fines de julio es que ya se espera que la devaluación sea cada vez menor, o sea que eso siga siendo más bajo, y que sobre el final sí tenga aquel salto que se estaba esperando, que el mercado no se mueve de eso y lo está esperando que suceda. ¿Cómo podemos determinar si va a haber una devaluación o no? Y esa es la gran pregunta. Con este gran nivel de cepo, podríamos decir que el Banco Central no tiene ni la necesidad de que haya una devaluación, porque le están entrando más dólares por exportaciones que por importaciones, porque no nos permite comprar dólar ahorro y porque la gente no está viajando. Entonces, en ese contexto de que yo le pongo trabas a las importaciones, no te dejo viajar y además no te permito comprar dólar ahorro, o te permito $200 a una población muy exclusiva, bueno, no tengo necesidad de devaluar, pero básicamente porque tengo un cepo gigante. Si la economía se empieza a liberar un poco más y queremos llevarla a la normalización, probablemente la economía vaya a un dólar más alto. Y puede llegar a ser un pedido del Fondo Monetario Internacional. No necesariamente devalúes, pero sí trata de unificar el tipo de cambio. En términos de bonos en dólares, todavía seguimos con bonos que rinden en el orden del 20% en dólares. Fijémonos que otras economías están rindiendo al 3,5%, 4%, y Argentina está desde que reestructuró su deuda en el año pasado, hasta el momento no paró de descender, solamente se estabiliza sobre el final de marzo de este año, pero básicamente seguimos con bonos en dólares muy bajos. Esto sería básicamente comprar un bono a $35 hoy para cobrar 100, es algo muy atractivo, pero nadie lo quiere de alguna manera porque hay demasiada incertidumbre al respecto. En términos de los bonos SER, básicamente, bueno, los bonos ajustados por inflación vienen de alguna manera mejorando levemente su atractivo, que era algo de lo que vimos en la licitación anterior. Y por último, el Merval, que lo que vemos en el último tiempo es que está mejorando sobre el margen, digamos, hay una mejora de los precios de las acciones argentinas muy sobre el final, pero lo cierto es que hay una relación clara con el riesgo país, y que básicamente hasta que no veamos un descenso importante del riesgo país y una consolidación del proyecto económico que hay hacia adelante, improbablemente veamos que se sostengan los precios de las acciones hacia adelante, por lo menos medidas en dólares, que es como nos gusta verlo a nosotros. En este sentido, yo creo que hay acciones que están teniendo muy buenos resultados, sin embargo, todavía no se reflejan en sus precios, en gran parte por la incertidumbre que hay hacia adelante. Si vemos el caso de Ecuador, por ejemplo,
reestructuraron su deuda al igual que la Argentina, bajaron su riesgo país al igual que la Argentina, tal como se ve acá después de la reestructuración, pero Ecuador no siguió el camino de Argentina, sino que fue todavía un poco más en descenso, y eso se dio en particular por el cambio que hubo de gobierno en Ecuador, ¿no? Y eso generó todavía mayores expectativas sobre el mercado. Entonces el mercado está comprando de alguna manera la expectativa de lo que pueda llegar a venir a futuro, y eso es importante porque estamos transitando a las elecciones legislativas. Nosotros siempre vemos las ejecutivas quizás como las más relevantes, de alguna manera, pero la verdad es que las que empiezan a marcar un fuerte aumento de los precios, o cuando empieza el sendero alcista de los precios en bonos en dólares y sobre todo de acciones, se empieza a dar luego de las elecciones legislativas. Esto pasó en el año 2013, por ejemplo. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pierde en el año 2015, confirmado, pero cuando empieza de alguna manera a repuntar los bonos y las acciones en el año 2013, ¿no? Lo cual te da a entender también que el que quiera agarrar upside empieza ahora, de alguna manera, el que tenga más confianza en lo que pueda llegar a pasar y que mejoren las expectativas, puede agarrar upside a partir de ahora y no necesariamente a partir de que se confirmen las elecciones presidenciales, que obviamente siempre es como el sello de mayor confianza, pero los activos reaccionan de alguna manera más con el Congreso, quizás, o por lo menos así sucedió en Argentina, que lo que pueda llegar a pasar con las elecciones ejecutivas. Así que con esto, menos cuarto, liquidamos. Muchas gracias. Impresionante, Santiago. La verdad que podríamos estar escuchándote. Muy interesante todo. La gente empieza a animarse y a hacer preguntas. Si te parece bien, las voy a ir leyendo. La primera es de Darío Febré, de la empresa Engie. Santiago, un par de preguntas. ¿Devaluación antes de fin de año para juntar balances y bienes personales y mejorar algunos indicadores sin tener el efecto inflación? Yo soy más partidario de que no veo que eso suceda hasta que no haya acuerdo con el fondo y hasta que no haya conversaciones con el fondo al respecto. Me parece, reitero, que con una economía tan cerrada, hoy la macro no te lo está exigiendo, pero sí te lo va a exigir para tener un crecimiento que se consolide de acá en adelante. Entonces creo que en el corto plazo no hay demasiados incentivos para el gobierno a hacerlo. Si lo hicieran es en diciembre, pero porque las conversaciones con el fondo ya comenzaron de alguna manera, pero si no, lo espero más para enero, febrero que otra cosa. Por lo menos a mí, esa es mi mirada. Genial. Y tiene una más, hay otra, hay dos más. Una más de Darío Febré, de Engie. Dice, caída de actividad implica a corto plazo caída del producto del PIB, PBI. Sí. ¿Pensás que, perdóname, que no veía, voy a repetir porque la veía cortada, pido disculpas. Caída de actividad implica a corto plazo caída del PBI. ¿Pensás que Argentina es un país más chiquito? No lo pienso, digamos, es más chiquito, digamos. Si uno ve un poco la historia de no tan largo plazo de la Argentina, hoy somos 20% más pobres en términos per cápita de lo que fuimos en el año 2011, si queremos, ¿no? Entonces, estamos en niveles de PIB per cápita muy bajos. Estamos perdiendo en relación a lo que son las economías de la región, en términos relativos estamos perdiendo mucho y a pasos quizás muy acelerados. Entonces sí, estamos yendo a una actividad económica mucho más chica, que implica un país, si querés, más chico en todas sus aristas, ¿no? Yo creo que Argentina tiene mucho para crecer en varios sectores, me parece que tiene mucho para hacerlo, pero que solamente son los que tienen competitividad, si querés, nata, ¿no? Con los cuales han nacido con una cierta competitividad, léase el agro, por ejemplo, la minería, digo, hay ciertos sectores que, a pesar de que hagan las cosas mal, siguen siendo muy competitivos, pero Argentina necesita dar vuelta a ese panorama para los que necesitan más ventajas propias desde la macro argentina que de lo que puedan llegar a tener por ser por sus sectores en sí, ¿no? Entonces me parece que sí, estamos en una economía mucho más chica, y que además la lógica es más de redistribuir lo que queda que de empezar a generar nuevas cosas. Entonces me parece que ese tipo de lógica nos va a llevar a tener una economía todavía más chica. Genial. Te hago otra pregunta de Claudio Prado, de HDI Seguros. ¿Cuál sería la verdadera Argentina pasadas las elecciones, teniendo en cuenta todos los parches económicos que están aplicando ahora? Yo creo que vamos a una economía que va a tener una persistencia inflacionaria muy fuerte.
digamos, si uno ve cómo viene la inflación año a año, vemos que a veces oscila, a veces baja, a veces sube en términos interanuales, pero la tendencia logarítmica es, Argentina va ascendiendo en inflación permanentemente. Digo, partíamos de 20 y pico por ciento en el año 2015 y ya estamos en el orden del 50%, y probablemente vaya a 60 y pico, que ya incluso tocó en algún momento, y no nos asuste demasiado. Entonces la tendencia para mí de Argentina, para licuar la cantidad de gasto que tiene, para licuar la cantidad de pesos que tiene, Argentina necesita inflación. Es raro que se diga esto, porque la verdad que la inflación atenta contra el crecimiento económico de largo plazo, pero hoy si la Argentina no tuviera inflación y estuviera pagando 38% en el LIC, 39% en todos los bonos del Tesoro y demás, sería una economía que va a explotar en cualquier momento, porque básicamente no estás licuando todo ese gasto que está generando de alguna manera. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar con una economía que va a tener de alguna manera que unificar su tipo de cambio en algún momento. Eso va a generar mayores presiones, mayor reacomodamiento, si querés, de precios que hoy están distorsionados, y con una persistencia inflacionaria muy fuerte que se va a deber más que nada al saldo de pesos excedente que hay en la economía, ¿no? Así que vamos a una economía que, reitero, para mí más heterogénea en su recuperación y con una inflación, me parece que persistente. Gracias, Santiago. De Jorge Guberman, pregunta, ¿puede haber acuerdo con fondo sin liberar siquiera en parte el cepo? Si no, solo acuerdo cosmético con rollover, continuado de deuda con FMI o default con FMI. A ver, yo creo que el cepo de alguna manera se va a tener que liberar, probablemente no todo, probablemente nunca más podamos comprar dólares a ahorro nosotros, pero creo que van a tener que empezar a pulir ciertas asperezas que hay en términos de quiénes tienen acceso o no. Digo, no puede ser que porque haya un cepo cambiario las empresas privadas no puedan girar dividendos, no puede ser que las empresas privadas no puedan salir a pagar sus deudas que tienen con distintas entidades porque el gobierno así te lo demande. O sea, lo que hicimos fue una reestructuración de deuda que sirvió para postergar vencimientos del Estado y no le sirvió, y de todas maneras lo obligaron de alguna manera al sector privado a que reestructure sus pasivos. Entonces eso es algo que no puede suceder. Ninguna economía que quiera traer un dólar más va a poder seguir con esa lógica. Entonces yo creo que si vas a un acuerdo con el fondo, sí o sí vas a tener que de alguna manera, digamos, reestructurar por lo menos este cepo, aunque yo creo que las limitantes a la compra de dólar de ahorro van a seguir estando, por lo menos el impuesto país va a estar seguro, y creo que va a haber limitantes también este es un fondo que tras el cambio que hubo y que ahora está Cristalina Georgieva, tiene mucho más en claro que las economías emergentes y sobre todo que la economía argentina reacciona muy fuerte a lo que suceda con el tipo de cambio en términos inflacionarios. Entonces, son bastante más precavidos de que eso no puede estar a la deriva, pero tampoco con este cepo cambiario. Por eso yo digo lo de marzo es importante, porque básicamente vos podés llegar con un acuerdo cosmético, digamos, por lo menos hasta febrero, pero en marzo, como tenés que poner todos los dólares, ya no vas a tener demasiado, para hacer. Entonces ahí una definición vas a tener que tomar. Podés llegar a hacer una postergación más, pero los propios, digamos, los propios del fondo, los propios socios del fondo te van a empezar a pedir cierto acuerdo con la Argentina, porque la Argentina debe casi 50.000 millones de dólares al fondo, es el préstamo más grande que ha hecho la entidad y de alguna manera tiene que resolverlo. Argentina quiere ahora hacer cambio por acciones climáticas y no sé qué historia, eso no va a suceder, digamos, con lo cual va a haber exigencias por parte de los miembros, ¿no? Eso me parece relevante a la hora de entender qué puede suceder. Gracias, Santiago. Alejandra Gesto, que es del Servicio Económico de la Embajada de Francia, dice: hola, gracias por la presentación. Quería consultar sobre la venta de dólares del BCR para el pago de importaciones. Es la mayor desde 2014, según un artículo del Cronista de hace unos días. ¿Esto lo has notado en tu análisis de variables? Parece contradictorio contra lo que nos llega de las empresas de bloqueo de importaciones, como se explica este valor tan alto. Perdón, pero ¿Cómo se explica este valor tan alto? Perdón. Comparto un segundo, básicamente lo que vemos en esta parte, a ver. Perdón, lo que vemos en esta filmina,
poco lo que nos indica es que eso está sucediendo efectivamente. Las importaciones no muestran un aumento de precios, digamos que es bastante estable, o sea, no, Argentina, lo que Argentina importa en el mundo no ha subido demasiado de precio, lo que sí se ve es que en cantidades está volando, y esto se ve en gran parte, o sea, contra 2019, no solo, contra 2020 ni hablar, contra 2019 también lo estamos viendo, y esto es en gran parte por la compra de bienes de capital, sobre todo, ¿no? Hay un aumento muy fuerte quizás en lo que tiene que ver con ciertos productos relacionados al petróleo y demás, pero eso no tiene un impacto muy, muy fuerte en todas las cuentas externas. Lo que sí se ve es que en bienes de capital viene volando mucho. Obviamente los bienes de consumo están más retraídos, tienen más restricciones para traer, los bienes finales, pero lo que son bienes intermedios y demás viene teniendo un alza muy fuerte. Y creo que de ahí viene eso. Pero obviamente va a depender mucho de la industria. Digo, vos tenés sectores que a los cuales no se les permite importar o se los hacen muy difíciles, sobre todo porque hay una protección de facto, si querés, pero hay otros sectores que vienen volando y por ejemplo, ciertos materiales y demás, digamos, muchos sectores se están aprovechando para dolarizarse con este tipo de cambios, ¿no? Y eso es algo que se está viendo en gran medida. Por ejemplo, la construcción está haciendo lo propio, comprando mucho material para hacer obras ahora, que en otro contexto serían más difíciles, y aprovechándose de esa brecha que eventualmente lo podrán vender a dólar billete, ¿no? Esa es como un poco la lógica, y lo que te hace disparar ciertos sectores que repuntan a partir de distorsiones de la economía, ¿no? Que no sería lo deseable, pero pasa. Gracias, Santiago. Tenemos, la verdad que hay muchas preguntas. Voy a seguir leyéndolas en el orden en el que me van apareciendo. Tenemos ahora una de Sebastián Fernández Vila, de Crédit Agricole. Dice, se vio claro en el gráfico de ingresos y egresos que hay ajuste silencioso de jubilaciones, salarios y similares, pero las transferencias a provincias, subsidios y ayudas sociales suben más del 50% y hasta el 200%. ¿Hasta cuánto hay room para mantener estos valores de crecimiento real nominal de alguna partida de gasto, del gasto? Bueno, obviamente lo que hay que ver en gran medida no es solamente, perdón, comparto un segundo también porque está bueno ver esto, no solamente verlo en cómo vienen creciendo, sino también en notar cuáles son las de mayor peso. Entonces, si nosotros vemos un ajuste en este sentido de las jubilaciones, lo que estamos viendo es que se está ajustando la partida más fuerte. Entonces, todo lo que pasa en este segmento es quizás lo más relevante. Si vos ves los programas sociales, tienen un impacto alto, cada vez vienen creciendo más, eso es cierto, pero parten desde una base, si querés, algo más chica. Los subsidios económicos van a ser el principal punto a rever, que si vos ves, son prácticamente el doble. Entonces esto es como de alguna manera, algo muy regresivo, porque vos estás subsidiando energía a gente que probablemente no lo necesite, a costa de una transferencia de subsidios que termina siendo menor a gente que más lo necesita. ¿Cuánto espacio hay para esto? Yo creo que poco, digamos, me parece que lo primero que se va a ajustar es subsidios económicos. A mí me parece que todo esto, las transferencias tienen mucho que ver en gran parte con transferencias discrecionales, algo que para mí está mal, pero bueno, sucede, que eso tiene que ver con un periodo quizás más electoral también, pero los subsidios económicos me parece que va a ser la primera variable que se va a tener que ajustar. Creo que el pedido del fondo va a venir más que nada por ese lado a la hora de corregir las cuentas, más que lo que pueda llegar a tener que ver con otros programas. Entonces, ¿cuánto espacio hay? Lo que te pueda financiar el mundo. ¿De qué dependemos? De que Argentina se vuelva a reinsertar. En gran parte de qué dependemos que Argentina se vuelva a reinsertar en el mundo, de que haya un acuerdo con el fondo. Si no lo hay, esto va a tener que ajustar mucho más rápido, ¿no? Entonces, improbablemente se pueda sostener en estos niveles. O la otra variable es seguir subiendo impuestos, que, como decíamos, economía cada vez más chica, impuestos cada vez más altos, cada vez recaudas menos, ¿no? En términos concretos. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más, si te parece bien. Darío Febré, de nuevo, consulta, ¿cómo pensás que podríamos volver a tener un país más normal? O sea, en un estado de tamaño razonable, sin 10 tipos de cambio, con cepo racional o sin cepo, con importaciones y exportaciones sin trabas. Buena pregunta. Invitamos a comer un asado, Bueno, Darío. 2 o 3 días más, por lo menos. Invitamos a comer un asado y lo charlamos. No, a ver, Ya es más cara, esa respuesta es más cara. Claro, claro. Ahí aceptó, No, ahí aceptó, te va a invitar. bueno, buenísimo. No, a ver, me parece que es
es una discusión muy, muy larga. En el corto plazo no veo resolución. Ojalá que la resolución sea no de shock, porque eso es como más duele y como más gente queda excluida, si querés, de un sistema, como nos pasó quizás en el año 2001, pero eventualmente Argentina tiene que ir a una racionalización rápida de todo esto. Lo que sí vemos es que hasta que se pueda consolidar de alguna manera la de mayor demanda de pesos, yo creo que Argentina va, espero que esto no se levante de ningún lado, pero yo creo que Argentina va sí o sí a un cambio de moneda. Pero no es dolarizar necesariamente. Yo creo que Argentina necesita un plan austral nuevo y que funcione, y que lo haga, digamos, que de esta manera sea que por una vez salga bien, ¿no? Pero hay un cambio de expectativa, que el peso ya nosotros no lo podemos ver más, no lo tenemos confianza, no está respaldado por nada, así que creo que en la necesidad de un Banco Central más independiente con una nueva moneda que eventualmente suceda, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta de Hernán Bardi, de Renault, también consejero de la Cámara. Pregunta, ¿qué PBI ves para 2022? Es decir, luego del rebote de este año, ¿cómo sigue la actividad económica para los años próximos? Y te agradece por la presentación, dice que es súper interesante. Muchas gracias, antes que nada. Y en términos de PBI, yo veo un PBI, digamos, sin demasiada modificación. Yo veo un PBI que con un acuerdo con el fondo vas a tener algo, o sea, si no hay acuerdo con el fondo, veo una caída nuevamente en el año 2022. Si hay acuerdo con el fondo, veo una economía que va a tener que ajustar ciertos gastos, lo cual te va a generar una retracción en el consumo inmediato, lo cual te va a pegar en términos de poder adquisitivo. Eso va a ser regresivo para la economía, va a ser contractivo, pero si la señal de acuerdo con el fondo es positiva, también podés llegar a a conseguir financiamiento afuera, que eso no es menor, y podés llegar a impulsar por otro lado más la economía. Con un tipo de cambio unificado podés llegar a tener un sector externo algo más interesante, inversiones más fuertes en la Argentina. Entonces me parece que vas a tener un contrapeso que en el mejor de los casos te va a dar un crecimiento del 2%. Digo, Melconian decía Berretalandia, creo que le compro el término y me lo quedo, ¿no? También. Gracias, Santiago. Bueno, la última pregunta, creo, si no me equivoco, porque después son agradecimientos y felicitaciones por tu charla. Claudio Prado, de HDI Seguros, pregunta, con el éxodo de empresas internacionales se agrega MET, con lo que se viene post pandemia, ¿se seguirán yendo? Se seguirán yendo. Y la verdad que es probable, digamos, que haya empresas que se sigan yendo. Digamos, hay que ver a qué se dedican, ¿no? A mí no me gusta ser demasiado generalista en esto, porque muchas dependen del capital hundido que tengan internamente. Y en gran parte lo que sucede es que hoy Argentina no está encontrando compradores también, ¿no? Digo, Falabella para irse, digamos, tuvo que hacer malabares, digamos, pasó por un montón de instancias en las cuales no lograba tener compradores. Lo mismo pasa con las de las minoristas. Entonces yo creo que hasta por ahí no se van a ir y van a esperar una eventual recuperación o una eventual normalización de la economía. No creo que haya un éxodo todavía masivo de empresas. Sí me parece que, sí, el contexto es, reitero, el escenario más negativo, eso a mí me parece clave, de más disrupción, de decir nos cortamos solos, rompemos un poco más con el Mercosur, no tenemos una política externa demasiado creíble para afuera, y eso te va a llevar eventualmente a que haya un éxodo de empresas mucho más fuerte. El tema es que hay algunas que están consolidadas acá, que no tienen quizás la necesidad de irse, o ven un aprovechamiento de las distorsiones que tiene también la Argentina, lo cual termina siendo positivo en algunos puntos. Digo, todos los que puedan dolarizarse y después salir a vender un tipo de cambio más caro, lo van a intentar hacer, lo van a seguir haciendo y va a ser negocio. Digo, hoy tenés balances que son, reitero, muy positivos: el balance de Loma Negra, el balance de Mirgor, que muchos digamos, por tener una economía más cerrada y una economía con distorsiones, generan rendimientos positivos. Tenaris, Vista, digamos, hay muchas empresas que han tenido buenos balances a raíz también de esto. Entonces, creo que la cosa es por sectores, pero lo que sí nos daría el knockout es el frente externo no acordando y rompiendo relaciones comerciales, ¿no? Bueno, esas son todas las preguntas. Hay mucha gente que saluda y agradece por la charla, muy buena exposición. Muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, Marta Esbatez nos decía, ya nos dejó, que para agregar confusión había leído que el presidente dijo que las criptomonedas serían un medio para luchar contra la inflación. Varios comentarios muy agradecidos hacia vos.
Y bueno, por mi parte, Santiago, te agradezco mucho. Le doy la palabra a Brenda y a Liliana para cerrar esta charla, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, yo le quiero agradecer a todos y a todas que se sumaron, cerca de 40 personas, ahora somos un poquito menos, pero yo ahí estuve viendo ahí la cantidad de gente, así que súper convocante, Santi, porque la Cámara tiene muchísimas charlas, entonces a veces elegir a cuál ir, pero bueno, hasta con presencia de la embajada, así que sentite dichoso, y agradecerte de nuevo en meternos en este mundo, que es apasionante, que no existe la respuesta correcta, eso también digo, nos cuesta un poco entender que eso nos genera un poco de incertidumbre con todas las preguntas que nos hacía el colega Darío. Así que de nuevo agradecerte tu tiempo de agenda, y bueno, ya estamos entregándote en horario, así que le dejo la palabra a Lili, y ya de nuevo le agradezco a todas y a todas por sumarse siempre a las charlas que hacemos desde la Comisión de Asuntos Públicos. Muchísimas gracias, Brenda, y sobre todo, Santiago, la verdad que estuviste súper claro, muy interesante, mucho más lindo que en la tele, porque en la tele te dan espacios cortitos para decir ciertos comentarios. Acá estuviste bárbaro con toda la presentación, me encantó. Tengo más para dar, ¿viste? Que en la tele. Bien. Sí, muchísimo, muchísimo, y además respondiste a todas las preguntas con una precisión impresionante. Te felicito, realmente es impresionante. Yo era muy admiradora de tu papá, la verdad, y me encanta que poder tenerte acá, y lo recordamos a Tomás, realmente siempre está con nosotros, siempre pensando, siempre todo el mundo lo nombra, y realmente me da mucho gusto que vos estés con nosotros hoy por eso. Así que bueno, vi que te invitaron a un asado, así que ya tenés un asado en puerta. Ya me voy arriba, bien. Eso quería leer, Santiago, que Darío Febré dice que contá con el asado pronto, porque Listo, instituciones perfecto. como las cámaras binacionales pueden acercar ideas para el futuro desarrollo en el marco de la colaboración para ser un país abierto a todo el mundo. Así Total. que tenés Ojalá. la invitación ahí. Así que Buenísimo. bueno, te dejo la palabra si querés saludar al auditorio, Santiago. Muchísimas gracias por haber estado, por compartir esta hora. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, nos reencontraremos en otro espacio seguro, breve. Así que millones de gracias nuevamente. Y bueno, espero que les haya servido y gustado. Gracias, seguro. Chau, nos Santi, y vemos. si te quieren contactar perdón, Lili, me voy a decir algo, si te quieren contactar para algo, para alguna charla en empresas y esas, ok, dale, buenísimo. Dejo mi mail por las dudas ahí abajo, igual de última después te molestan a vos, pero ahí está mi mail. Sí, nos pueden santiagobulat@inbec.com, que es la consultora. Está buenísimo, que porque a veces ir a los comités de las empresas y eso, que ves esas charlas, siempre suele ser súper útil y está bueno. A disposición. Muchas gracias. Sí, buenísimo. Muchas gracias, y Gracias gracias, a Bren. Santiago. Gracias, Bren, Gracias a por todos el por contacto. participar. Un beso. Gracias, que estén muy bien. Un placer, para eso estamos. Gracias. Chao, que tengan buen día. Buen día.